En la clase de hoy estaremos hablando de patología maligna de las glándulas salivales. Iniciamos hablando sobre la epidemiología de esta patología. Los tumores de las glándulas salivares son poco frecuentes. Constituyen aproximadamente el 3% de los tumores de cabeza y cuello y menos del 1% de todos los tumores en general. Alrededor del 80% de las lesiones son benignas. Los tumores malignos son raros, constituyendo estos el 5% de los cánceres de cabeza y cuello, y menos del 0,5% de los cánceres en general. La incidencia aproximada de los tumores de las glándulas salivales es de 2,5 a 4 casos por cada 100.000 habitantes. Es una enfermedad propia del adulto, con una proporción similar en hombres y mujeres, con una edad media de presentación de 45 años, afectando a los niños en solo un 5% de los casos. En cuanto a la localización, el 80% de los tumores son de localización parotidia, 10% se ubican en la glándula submandibular y 10% en las glándulas salivales menores o accesorias, y menos del 1% en la glándula sublingual. En general, cuanto más pequeña es la glándula, más probable es que el tumor sea maligno. Así, el 20% de las neoplasias parotídeas son malignas, el 50% de las submandibulares y el 60% de las localizadas en las glándulas salivales menores. En la lengua y el área retromolar, el total de los tumores son malignos, mientras que en el labio superior el 70% son benignos. En este cuadro podemos observar la clasificación histológica de tumores de glándulas salivales según la OMS, que los divide en lesiones epiteliales no neoplásicas, tumores benignos, tumores con potencial de malignidad incierto y los tumores malignos. Entre los tumores malignos, los más frecuentes son el carcinoma de células acinares, que se trata de un tumor de bajo grado de malignidad, de crecimiento lento, que afecta por lo general a pacientes de edad media y avanzada. También tenemos el carcinoma mucoepidermoide, que es el tumor maligno más frecuente de la parótida y el segundo en frecuencia de los que asientan en la submaxilar. Desde el punto de vista de la etiopatogenia, se ha relacionado a este tumor con la radioterapia previa en cabeza y cuello. Luego tenemos también al carcinoma adenoideo quístico o cilindroma, que es el tumor maligno más frecuente de la glándula submaxilar y también en las glándulas salivales menores. Tienen tendencia a la invasión perineural y con frecuencia producen metástasis a distancia, sobre todo en el pulmón. Después tenemos otros tumores como el adenocarcinoma polimorfo, el carcinoma de células claras, carcinoma de células basales, etc. En cuanto a la clínica, habitualmente las neoplasias de glándulas salivales se manifiestan como una tumoración de características inespecíficas, cuya localización define las posibilidades de que la misma sea benigna o maligna. Así, la posibilidad de que un tumor de características inespecíficas sea maligno es del 40 a 50% si se localiza en la glándula submaxilar. La localización en el paladar, en el caso de las glándulas salivales menores, es donde se encuentran las neoplasias con mayor frecuencia. La presencia de dolor no distingue entre una neoplasia benigna o maligna. Se presenta en el 10 al 15% de las neoplasias malignas. Ahora bien, si se establece el diagnóstico de neoplasia maligna, la presencia de dolor sugiere afectación nerviosa, observándose un marcado descenso de la supervivencia, hasta un 30 a 35%. Un crecimiento expansivo rápido sugiere una neoplasia maligna, aunque debemos tener en cuenta que la mayoría de las neoplasias malignas de bajo grado presentan un crecimiento lento inicial, con fases quiescentes previas a una fase de crecimiento rápido, característica de estadios avanzados. La consistencia pétrea, la superficie polinodular y la incapacidad para desplazar el tumor respecto a los planos profundos sugieren la presencia de una neoplasia maligna. La presencia de múltiples nódulos obliga a descartar la presencia de metástasis, neoplasia maligna primaria o la existencia de recidiva múltiple de adenoma pleomorfo. La invasión cutánea, la presencia de parálisis facial o metástasis cervicales
son signos clínicos inequívocos de malignidad. La presencia de adenopatías positivas en el momento del diagnóstico oscila entre el 18 y el 25% de los casos y se suelen asociar a lesiones de alto grado y o gran tamaño tumoral. En cuanto a la clasificación TNM de los tumores de glándula salival mayor, tenemos que el tumor primario se define como TX, que no se puede determinar, T0, donde no hay evidencia de enfermedad primaria, T1, que es un tumor de 2 centímetros o menos sin extensión extraparenquimatosa, T2, hablamos de un tumor de más de 2 centímetros pero menor a 4 centímetros sin extensión extraparenquimatosa, T3, un tumor mayor a 4 centímetros y o con extensión extraparenquimatosa, T4, donde hablamos de un tumor moderadamente avanzado o muy avanzado y que podemos dividir en T4A, por donde vemos un tumor que invade piel, invade mandíbula, conducto auditivo y o nervio facial, y T4B, que ya es un tumor muy avanzado, ¿verdad? Donde hay invasión de base de cráneo, de alas tiroideas y arteria carótida. Continuando con la clasificación TNM, tenemos las adenopatías regionales, donde NX no se puede determinar, N0 donde no hay adenopatías, N1 tenemos adenopatía única ipsilateral de 3 centímetros o menos sin extensión extranodal. Luego tenemos N2 que se subclasifican N2A, B y C, donde N2A tenemos una metástasis a un ganglio único ipsilateral mayor a 3 centímetros pero menor a 6 centímetros con extensión extranodal negativa. N2B donde hay metástasis metástasis múltiples ipsilaterales menores a 6 centímetros con extensión extranodal negativa. N2C donde hay metástasis bilaterales o contralaterales menor a 6 centímetros, o sea, a linfonodos, ¿verdad? Menor a 6 centímetros con extensión extranodal negativa. Luego tenemos N3, que se subdivide a su vez en N3A y N3B, donde N3A son metástasis a un linfonodo que es mayor a 6 centímetros con una extensión extranodal negativa, y N3B, donde hay metástasis a cualquier nódulo con una clínica y extensión extranodal positiva. Luego tenemos la definición de M, ¿verdad? Donde es metástasis a distancia, en donde M0 es ausencia de metástasis a distancia y M1 hay metástasis a distancia. A continuación hablaremos del abordaje diagnóstico de los tumores malignos de las glándulas salivales. Para el diagnóstico de dicha patología es importante realizar una buena anamnesis, un correcto interrogatorio bien dirigido, un examen físico completo y por supuesto las pruebas complementarias, que son necesarias generalmente para el preoperatorio, para asociar alguna prueba de imagen, de elección generalmente la tomografía o una resonancia magnética y por supuesto también la recolección de muestras de tejido para análisis, por ejemplo por una punción aspiración por aguja fina. A continuación vamos a ir detallando estos tres pilares. La evaluación clínica es el primer paso diagnóstico y al mismo tiempo es esencial. Una historia clínica que orienta hacia una patología tumoral, además de ciertos rasgos de malignidad, son útiles en el acercamiento diagnóstico, además del pronóstico del mismo. En cuanto a la localización, cabe esperar que los tumores que se presentan en las glándulas salivales menores tengan mayor probabilidad de ser malignos, como habíamos comentado anteriormente, que los de submaxilar y estos más que los que se localizan en la parótida. Incluso en cuanto al sexo, se ha visto que las mujeres tienen una mejor supervivencia que los varones. Habitualmente los tumores salivales son palpables antes que visibles. Un cáncer salival puede presentarse como una masa solitaria de crecimiento lento. El dolor se presenta entre el 10 al 30% de los pacientes con cáncer de parótida, mientras que lo manifiestan solo el 7% de los pacientes con cáncer de glándula submaxilar. El dolor episódico
acompañado de tumefacción glandular, sugiere un proceso inflamatorio o una obstrucción al flujo salival antes que una neoplasia. Es sumamente importante poder diferenciar eso. El dolor continuo o el déficit nervioso son poco frecuentes y están siempre relacionados con un proceso maligno. Un crecimiento súbito es indicativo de infección, degeneración quística, hemorragia o degeneración maligna, en cuyo caso se puede asociar dolor. En los tumores malignos, el dolor habitualmente es indicativo de invasión neural por el tumor y conlleva un peor pronóstico que un tumor maligno no doloroso, con una mortalidad a los 5 años cercana al 100%. En las neoplasias salivales está indicada la exploración completa de cabeza y cuello, poniendo especial atención en el tamaño, la localización y la movilidad del tumor. La bilateralidad, multiplicidad y asincronismo es excepcional y generalmente se asocian al tumor de Warthin. Los signos de malignidad son el inicio de dolor, paresia o parálisis del nervio facial, así como podemos observar en la imagen de la derecha. Un crecimiento rápido, parestesias, disfonía, compromiso cutáneo o mucoso, fijación y dureza de la masa circundante y una adenopatía cervical también nos llevan a pensar en malignidad. La parálisis facial se observa en un 10 a 15% de los pacientes con tumores malignos de parótida. Las ulceraciones de la cavidad oral pueden corresponder a cáncer de glándulas salivales menores. La palpación sola, aunque de gran ayuda, es insuficiente para diferenciar los tumores benignos de los malignos. El examinador debe estar advertido de la posibilidad de que la masa sea una metástasis de un tumor primario cutáneo, un melanoma, un cáncer escamoso o más raramente de una neoplasia distante. El linfoma también puede presentarse en primer lugar en la parótida. Al examen físico debe incluirse la inspección de la cavidad oral y de la orofaringe, del oído, de la nasofaringe, de los nervios craneanos, el cuello y la piel local deben examinarse para detectar cualquier extensión del tumor. En cuanto a los estudios complementarios, la ecografía es un estudio simple y de bajo costo. Se pueden evaluar las glándulas salivales y las cadenas ganglionares yugulocarotídeas. Casi todos los tumores salivales se manifiestan con imágenes ecográficas similares, sin poder determinarse con precisión diagnóstica la naturaleza del tumor, excepto sus características sólidas o quísticas. Generalmente, la ecografía es la prueba de imagen que se utiliza en primera instancia en la exploración de una masa de glándula salival. Sin embargo, su realización no es imprescindible. Es útil en la valoración de masas superficiales de glándulas salivales mayores. Permite diferenciar las lesiones extraglandulares de las intraglandulares, con una exactitud de aproximadamente el 98%. Probablemente su mayor utilidad es servir de guía para la punción aspiración con aguja fina, sobre todo en lesiones no palpables o localizadas en el lóbulo profundo de la parótida o en el espacio parafaringio. Las limitaciones de la ecografía, aún en manos expertas, incluyen su escasa utilidad en valorar masas profundas y oscurecidas por la mandíbula, así como la extensión vacío-intracraneal y la relación del tumor con el nervio facial. En las imágenes de la izquierda, A y B, podemos observar una imagen ecográfica de un carcinoma mucoepidermoide de parótida derecha con adenomegalias metastásicas bilaterales. El carcinoma mucoepidermoide es una neoplasia maligna muy común, como dijimos anteriormente, de las glándulas salivales mayores y menores. Representa aproximadamente el 29 al 34% de los tumores malignos. Por ultrasonido, el carcinoma mucoepidermoide de bajo grado se observa como una masa parotídea homogénea o heterogénea, hipoecoica, sólida y bien definida. La variante de alto grado se caracteriza por ser un tumor heterogéneo, hipoecoico y mal definido, con infiltración en tejidos blandos adyacentes y ganglios metastásicos asociados. En cuanto a las metástasis, las glándulas salivales son sitios muy infrecuentes de metástasis. Los tumores primarios pueden estar situados en la región de la cabeza y cuello, así como en partes más distantes del cuerpo, como por un melanoma.
Cáncer espinocelular, cánceres de mama, de pulmón, también pueden producir metástasis a los ganglios linfáticos intraparotídeos. Extremadamente raras son las metástasis de cáncer renal. En el ultrasonido, las imágenes de metástasis pueden estar bien definidas y ovaladas. En el caso de múltiples lesiones, debe hacerse diagnóstico diferencial con algunos patrones de inflamación, como el síndrome de Sjögren y la enfermedad granulomatosa. En cuanto al linfoma, o sea, las glándulas salivales también pueden verse afectadas por esto, o sea, por un linfoma, de forma más común como una enfermedad sistémica. Se asocian con una enfermedad generalmente autoinmunológicas. En el ultrasonido se puede observar una lesión ovoidea, única, hipoecoica, homogénea o heterogénea, de bordes lobulados o irregulares que puede presentar septos. Estas características pueden variar y por ultrasonido no es posible diferenciar de otros tumores de glándulas salivales neoplásicas o no neoplásicas. Esto podemos observar, por ejemplo, en las imágenes A y B que se observan en la derecha. Una sería una parótida derecha con actividad tumoral metastásica por un linfoma. En cuanto a la gamografía, en este estudio se utiliza la fijación del marcador pertecnetato, tecnecio 99, en la glándula salival. Los tumores de Warthin y el oncocitoma captan intensamente este marcador, sin embargo, su uso es limitado y superado ampliamente por otras pruebas de imagen. Aunque este estudio brinda una información específica sobre dichos tumores, tiene un limitado uso debido a que no influye en la toma de decisión terapéutica. La tomografía computarizada es un estudio de imagen que utiliza la radiación. Se obtienen diferentes cortes, estos pueden ser axiales, sagitales y coronales. En estos casos es bueno utilizar cortes finos de 3 a 5 milímetros aproximadamente y utilizando medio de contraste. Así se puede demostrar la extensión local y regional del tumor, en especial el compromiso óseo. Los tumores malignos de alto grado en general presentan una infiltración irregular del parénquima glandular, pero la ausencia de esta característica no es suficiente para descartarlos. La tomografía computarizada no es útil como predictor de diagnóstico histológico, ya que las masas benignas y malignas presentan características similares. En esta imagen podemos observar una tumoración a nivel del lóbulo superficial de la parótida izquierda. La resonancia magnética es un examen costoso y menos asequible que la tomografía computarizada. Sin embargo, es el mejor método de imagen para el diagnóstico de una neoplasia de glándulas salivales. Se efectúan cortes axiales de 3 milímetros de espesor, potenciados en T1 y T2, complementados en caso necesario con cortes sagitales o coronales. La práctica totalidad de las lesiones parotídeas se visualizan bien en T1 debido al fondo hiperintenso graso de la glándula. La imagen en T1 aporta información excelente acerca de los márgenes del tumor, la extensión a la profundidad y su patrón de infiltración. Determina la presencia de invasión perineural, vascular y ósea, así como la infiltración meningia. Por lo tanto, si una masa se acompaña de parálisis facial o trigeminal o síntomas meningios, la prueba de imagen de elección es la resonancia magnética. Mientras que en T1 las características de los tumores benignos y malignos pueden ser similares en cuanto a márgenes, forma y bordes, las imágenes en T2 son predictores razonables de benignidad o malignidad de un tumor en el 73% de los casos. Generalmente se acepta que una masa hiperintensa en T2 es benigna y una masa con señal de intensidad baja o intermedia es maligna. Sin embargo, esto no es cierto en todos los casos y el diagnóstico histológico definitivo lo dará la pieza quirúrgica. En la imagen superior podemos ver un corte coronal donde vemos una masa de aspecto heterogéneo hipointenso en T1 e hiperintenso en T2, con extensión al lóbulo profundo de la parótida izquierda. En la imagen inferior se ve un corte axial en T1 y T2, donde se observa la masa en el lóbulo profundo de la parótida izquierda. La tomografía por emisión de positrones o PET-scan es un estudio que fusiona a la PET, que se obtiene imágenes a partir de fotones por la desintegración del positrón emitido por el radiofármaco, que en este caso es la fluorodesoxiglucosa, y la tomografía computarizada.
Para entender un poco más sobre la PET scan, se debe hablar de sus bases biológicas. En este caso se utiliza el efecto Warburg, donde las células de los tumores malignos utilizan glucosa en rangos mucho más amplios que el tejido normal, principalmente por vía glicólisis para la producción de energía independientemente de la disponibilidad del oxígeno. Este efecto se llama efecto Warburg y es la base celular para la utilización de análogos de glucosa para la PET scan. Este análogo de glucosa es la fluorodesoxiglucosa. Este ingresa al metabolismo celular por las vías normales como todas las moléculas de glucosa, pero luego no es capaz de ser metabolizada, por lo que la fosforilación no se cumple y la fluorodesoxiglucosa queda atrapada en las células tumorales. Se usa esta molécula por su capacidad de transformarse en un isótopo radiactivo. Para poder medir la intensidad en la que se marca el fotón, se utiliza el Standard Object Values, donde para que un valor se considere alterado, este debe ser de 2,5 o más. Una de las recomendaciones principales de la PET scan en los tumores de las glándulas salivales son para el seguimiento con sospecha de metástasis. Y también se debe destacar que para que se pueda utilizar la PET scan, el tumor debe tener un volumen de al menos 1 cc cúbico. Si se quiere estudiar una lesión superficial o de extensión mucosa, no tendremos ese tipo de lesiones visibles en este examen. Por ello no tiene rol en los tumores N0. Tampoco es un examen que nos dé información fina acerca de la anatomía, por lo que el PET scan no reemplazará las imágenes más finas como resonancia nuclear magnética e incluso la tomografía computarizada de cuello con y sin contraste. Si lo que se requiere es evaluar el T del paciente, el PET scan no nos aportará muchos datos en este ámbito. La punción aspiración con aguja fina o PAF. Este es un procedimiento rápido, de fácil realización, fiable, de bajo costo y con escaso riesgo. Las complicaciones son raras, que pueden ser hemorragia, infarto en el sitio del tumor o lesiones nerviosas, y no ha demostrado ser un factor de riesgo para la diseminación tumoral. Según los estudios más recientes en los que se comparan los resultados obtenidos mediante PAF con los de la pieza quirúrgica, la PAF alcanza una sensibilidad del 81 al 94%, una especificidad del 75 a 100% y una concordancia diagnóstica del 91 al 98%. Pero se debe recordar que el diagnóstico patológico definitivo siempre se establece con la pieza quirúrgica completa. Los resultados no concluyentes o con muestra insuficiente alcanzan el 10% y no deben retrasar el tratamiento. Por tanto, se considera que la PAF es una herramienta útil al permitir planificar el tratamiento, sobre todo en pacientes no susceptibles de cirugía, pero sí de otra terapéutica. La cirugía diagnóstica. La biopsia es el estudio fundamental para la planificación terapéutica en cirugía oncológica en general. En el caso de las glándulas salivales mayores merece consideraciones especiales por la oportunidad y manera de practicarla. Por ejemplo, la biopsia por congelación tiene las mismas dificultades y posibilidades diagnósticas que en cualquier otra zona de la anatomía. Por lo general se identifican los diferentes tipos de tumores salivales. La mayoría de los problemas se presentan en algunos adenomas monomorfos y en los linfomas. Podrá solicitarse en el curso una protiectomía superficial ante la duda diagnóstica. Se emplea para determinar los márgenes de la resección en las neoplasias malignas. Para la submaxilar, la pieza de biopsia debe ser la resección glandular total, independientemente del tipo histológico del tumor. En el caso de la biopsia incisional diferida, no tiene ninguna indicación en los tumores parotídeos o submaxilares, solamente se justifican algunos casos de hipertrofia o inflamaciones crónicas. En la biopsia escisional, en el caso de la parótida, la biopsia escisional mínima consiste en la protiectomía superficial para los tumores del lóbulo superficial y la total para los del lóbulo profundo. Para la submaxilar, la escisión consiste en la submaxilectomía. La biopsia escisional o enucleación está proscrita debido al alto riesgo de recurrencia tumoral. El abordaje adecuado consiste en la resección íntegra del tumor
asegurando los bordes libres y con análisis extemporáneo de la lesión, siendo en la mayoría de los casos una cirugía diagnóstica y terapéutica. Solo se justifica la biopsia abierta en pacientes con un probable tumor maligno y contraindicación quirúrgica con una PAF no concluyente para planificar un tratamiento médico o paliativo. No es recomendable su realización en tumores de cavidad oral o de espacio parafaringio debido al riesgo de lesión carotidia, la diseminación tumoral o contaminación por la flora oral. Para la estratificación tumoral de las glándulas salivales se utiliza el sistema TNM que ubica al tumor en un estadio 1, 2, 3, 4A o 4B, de acuerdo al TNOM que presente. Por ejemplo, en el T1 el tumor es de 2 centímetros o menos sin extensión extraparenquimatosa. En el T2 el tumor es de más de 2 centímetros y menos de 4 sin extensión extraparenquimatosa. T3 es un tumor de más de 4 centímetros y o con extensión extraparenquimatosa. El T4A, el tumor invade la piel, mandíbula, conducto auditivo y o algún nervio. El T4B, el tumor invade base de cráneo a las tiroideas y o una arteria. En cuanto a las adenopatías regionales, la N, el NX no se puede determinar, N0 no hay adenopatías, N1 una adenopatía única ipsilateral de 3 centímetros o menos. El N2 se divide en N2A, que es una adenopatía única ipsilateral de más de 3 centímetros y menos de 6 centímetros. El N2B son adenopatías múltiples ipsilaterales de menos de 6 centímetros. El N2C son adenopatías bilaterales o contralaterales de menos de 6 centímetros y el N3 sería una adenopatía de más de 6 centímetros. Las metástasis a distancia, la MX no se puede determinar, M0 sería la ausencia de metástasis a distancia y M1 sería una metástasis a distancia. De acuerdo a la combinación de TNM se lo ubica en un estadio y esto presenta un pronóstico. Por ejemplo, el tamaño del tumor, que es reconocido como un importante factor pronóstico. Por ejemplo, en una revisión de Spiro y colaboradores, la supervivencia a 5 años de pacientes con tumores de hasta 3 centímetros fue del 85%, en tanto que para los tumores de 3 a 6 centímetros fue del 67% y para los de más de 6 centímetros fue tan solo del 14%. El pronóstico también es malo cuando el tumor invade la piel o los tejidos blandos o el hueso. La valoración del tamaño tumoral establecido por el American Joint Committee para la estratificación TNM sería: metástasis ganglionares, como en cualquier otro tumor de cabeza y cuello, afectan desfavorablemente el pronóstico. La glándula submaxilar es la que suele presentar mayor incidencia de metástasis ganglionares, seguida por la glándula parótida y las glándulas salivales menores. El porcentaje de metástasis ganglionares en las neoplasias malignas de las glándulas salivales es diferente según el tipo histológico. Por ejemplo, metástasis distante. La metástasis a distancia del carcinoma de la glándula parótida se halla en alrededor del 20% de los casos. La mayor incidencia corresponde al carcinoma adenoquístico y al indiferenciado. Y los órganos más afectados son el pulmón, el hueso y el encéfalo. Muchas veces las metástasis aparecen después de los 5 años del tratamiento. El abordaje quirúrgico en la patología tumoral de las glándulas salivales es el tratamiento de elección de los tumores no linfoides de las glándulas y el tipo de intervención quirúrgica dependerá de diversos factores: la localización tumoral, la histología, la extensión y el estado general del paciente. Los tumores benignos y malignos que asientan en la glándula submaxilar o sublingual deben tratarse mediante la extirpación completa de la glándula. En el caso de los tumores malignos se acompañará de vaciamiento cervical cuando exista confirmación histológica de metástasis ganglionar cervical o existan adenopatías mayores de 2 centímetros. En los tumores malignos parotídeos, como principio general, se debe realizar una extirpación lo más amplia posible con el objeto de obtener márgenes libres de infiltración. El tratamiento de elección es la parotiectomía total con conservación del nervio facial
siempre que esto sea posible. Algunos autores defienden la parotiectomía superficial en tumores de bajo grado de malignidad, por ejemplo, en carcinomas mucoepidermoides de bajo grado y carcinomas de células acinares que están localizados en el lóbulo superficial. El sacrificio del nervio facial o alguna de sus ramas debe realizarse si el tumor maligno afecta al nervio, extendiéndose la resección hasta su segmento proximal a nivel de la apófisis mastoides. La reconstrucción del nervio se realizará de forma inmediata, generalmente con el nervio auricular mayor, o diferida con anastomosis hipoglosofacial. La cirugía del tumor primitivo se acompañará de vaciamiento cervical ganglionar cuando exista una confirmación histológica de metástasis ganglionares o existan adenopatías mayores de 2 centímetros. No existe un consenso sobre el tratamiento cervical profiláctico en los tumores parotídeos. Algunos autores no recomiendan el vaciamiento cervical profiláctico en ningún tumor maligno dada la baja proporción de adenopatías en estos tumores, que es del 16%, mientras que otros lo indican dependiendo del grado de malignidad, del tipo histológico y el tamaño tumoral. En caso de realizarse un vaciamiento profiláctico selectivo para disminuir el tiempo de cirugía, hay que tener presente que los carcinomas parotídeos suelen afectar a los ganglios linfáticos de los niveles 2, 3 y 4. Existen varias técnicas quirúrgicas para el tratamiento de la patología de la glándula parótida. Está, por ejemplo, la enucleación, que consiste en la extirpación exclusiva del tumor, que actualmente ya no se utiliza. La parotiectomía parcial, que puede ser superficial, donde solo se realiza la exéresis del lóbulo superficial de la parótida. Y la parotiectomía parcial inferior, donde solo se realiza la exéresis del lóbulo inferior de la parótida. También está la parotiectomía total, donde hay conservación del nervio facial, y la parotiectomía radical o no conservadora, donde hay sacrificio del nervio facial. En cuanto a las complicaciones de la cirugía de la glándula parótida, en primer lugar tenemos la parálisis facial, que es la complicación más importante de la parotiectomía. Su incidencia varía según los diferentes estudios entre el 9 y el 100% para una paresia o parálisis facial transitoria y del 0 al 29% para los daños permanentes del nervio facial. Si se excluyen los pacientes con alteraciones faciales preoperatorias o aquellos en los que fue necesaria la sección del nervio facial, las parálisis faciales permanentes se reducen a un 4 a 5%. Hay que diferenciar la parálisis facial completa, inmediata y grave, que se produce como consecuencia de la lesión directa del nervio, de la paresia facial moderada, en ocasiones tardía, que se produce como consecuencia de la disección laboriosa del nervio. En este segundo caso, el pronóstico suele ser excelente, ya que la recuperación completa se produce en los días o semanas posteriores a la cirugía. El mecanismo fisiopatológico de la debilidad facial transitoria reversible post-parotiectomía es poco conocido. La causa más probable sería la deformación segmentaria de la vaina de mielina por el estiramiento de la rama del nervio durante la disección. Ello produciría un edema de la vaina nerviosa que obstruirá la microcirculación del nervio y bloqueará el impulso nervioso, recuperándose generalmente a las 6 a 8 semanas, pero casi nunca después de los primeros 6 meses. Luego tenemos al síndrome de Frey, que se denomina también síndrome auriculotemporal de Leriche o epiidrosis frontotemporal de Moisés o de sudación gustatoria, que se caracteriza por la aparición de enrojecimiento y sudoración en la región parotídea intervenida durante las comidas. Y en tercer lugar tenemos a las fístulas salivales postoperatorias, que suelen aparecer tras una parotiectomía parcial. Se tratan mediante la utilización de medidas compresivas o la inyección local de doxiciclina con el fin de crear adherencias. Excepcionalmente se realizará una parotiectomía total para resolver el problema. Y por último tenemos al defecto estético, donde se han descrito diferentes técnicas para evitar el efecto plástico facial tras la cirugía de la glándula parótida. Por ejemplo, se puede utilizar un colgajo rotado del músculo esternocleidomastoideo.
Esta recibe soporte arterial de la arteria occipital en la parte superior, de la arteria tiroidea superior en la parte media y de la arteria cervical transversa inferiormente. Ello permite que se pueda realizar una rotación del músculo tanto superior como inferior, así como un colgajo muscular bipediculado. La formación de un colgajo de fascia temporoparietal pediculado en la arteria temporal superficial, también la creación de un colgajo formado por el músculo platisma, la fascia cervical y el esternocleidomastoideo. Y por último también se han utilizado otros tejidos para rellenar el defecto como grasa, algo injerto de matriz dérmica celular, aloderm, o un parche de politetrafluoroetileno.